Durante 3 años, trabajé 60 horas a la semana en la empresa de papá. Cuando pedí un aumento, se burló, la familia ayuda sin contar dólares. Renuncié y trabajé exactamente 40 horas hasta mi último día. Una semana después, papá llamó preso del pánico. Te necesitamos de vuelta. Todo el proyecto se está viniendo abajo sin ti. Sonreí y dije una sola palabra, nunca. Mi nombre es Sabrina Cole. Tenía 28 años cuando finalmente dejé de confundir el agotamiento con la lealtad. Durante 3 años, trabajé semanas de 60 horas en el estudio creativo de mi padre. Arreglando sistemas fallidos. Rescatando plazos imposibles y terminando proyectos que otras personas luego presentaban como propios. Atendía llamadas después de la medianoche. Cancelaba fines de semana y capacitaba a empleados que recibían mejores títulos y salarios que yo. Cada vez que preguntaba cuándo se reconocería mi trabajo, me decían que debía estar agradecida por tener un lugar en el negocio familiar. Luego encontré un presupuesto para un cliente que mostraba que el estudio facturaba mi trabajo a la tarifa de un arquitecto de sistemas senior. Casi 4 veces lo que me pagaban a mí. Imprimí el documento. Calculé los ingresos asociados a mis proyectos y entré en la oficina de mi padre con una solicitud clara de aumento. Apenas miró los números. La familia ayuda sin contar dólares, dijo. Como si esa frase borrara 3 años de horas extras no pagadas. Puse mi carta de renuncia sobre su escritorio. Se rió. Creyó que me calmaría. Volvería a mi escritorio y continuaría cargando con la empresa como siempre lo había hecho. En lugar de eso, le dije que cumpliría mi preaviso de 2 semanas y trabajaría exactamente 40 horas cada semana. Sin noches, sin fines de semana y sin llamadas de emergencia después de que saliera del edificio. Al final de mi primera semana de 40 horas. Las advertencias de los proyectos aparecían por todas partes. Una semana después de mi último día, sonó mi teléfono. Te necesitamos de vuelta, dijo. Todo el proyecto se está viniendo abajo sin ti. Sonreí porque él todavía creía que el pánico podía restaurar el control que había perdido. Nunca. Lo que sucedió a continuación no solo le costó un proyecto. Expuso la verdad detrás de la empresa que él afirmaba haber construido. Antes de contarte lo que pasó después de esa llamada, dime qué tiempo hace donde estás ahora mismo. ¿Coincide con tu estado de ánimo de hoy o es todo lo contrario? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará la historia de Sabrina y a cuántas personas se les ha dicho que la lealtad significa aceptar menos de lo que merecen. Mi padre, Robert Cole, era dueño de Northline Creative, un estudio de entretenimiento de Denver que producía campañas interactivas para marcas nacionales. Le gustaba decirle a la gente que lo había construido de la nada. Lo que nunca mencionó fue con qué frecuencia esa nada se parecía a mí. Durmiendo debajo de mi escritorio a las 2 de la mañana porque un lanzamiento había fallado y él ya se había ido a casa. A la mañana siguiente de encontrar la hoja de facturación, entré en su oficina con una carpeta. No con esperanza. Dentro estaban mi contrato de trabajo, 3 años de informes de rendimiento. Una lista de los sistemas que mantenía y datos salariales de puestos comparables. Me había preparado para toda objeción razonable. Robert no me dio ninguna. Apenas echó un vistazo a la primera página antes de empujar la carpeta de vuelta sobre él. Escritorio. Ya ganas más que suficiente para alguien de tu edad, dijo. Le recordé que la edad no tenía nada que ver con el trabajo para el cliente. Las llamadas de emergencia o los ingresos asociados a mis proyectos. Apretó la boca. Vives en un buen apartamento porque te ayudé con el depósito. Empezaste gracias a mí. No confundas oportunidad con derecho. Ese era su truco favorito. Convertir cada contribución en una deuda que nunca podría terminar de pagar. Le pedí una última vez que me evaluara como empleada. Se puso de pie. Rodeó el escritorio y bajó la voz como si le estuviera explicando algo vergonzoso a un niño. No eres solo una empleada. Eres familia. La familia no cuenta dólares.
Miré el premio de la industria enmarcado detrás de él. La campaña ganadora se había ejecutado con un código que yo había reconstruido en 48 horas después de que el proveedor fallara. Su nombre estaba grabado en la placa. El mío no estaba impreso en ninguna parte. Entonces no deberías tener problemas para dirigir la empresa sin contar con mis horas no pagadas. Dije. Puse mi carta de renuncia sobre su escritorio. Mi contrato requería un preaviso de 2 semanas. Lo cumpliría, pero solo trabajaría las 40 horas que figuraban en mi contrato de trabajo. Sin noches, sin fines de semana, sin acceso de emergencia después de salir del edificio. Robert se rió. No durarás ni 3 días. Te calmarás y olvidaremos esta pequeña actuación. Le dije que no era una actuación. Recogió la carta, la rasgó una vez y dejó caer los pedazos a la basura. Ahí está, problema resuelto. Ya había enviado por correo electrónico una copia firmada a Recursos Humanos y a mi cuenta personal. No, dije. Ahora está documentado. Su expresión cambió durante medio segundo. La certeza no desapareció, pero se resquebrajó. Se recuperó rápidamente y me llamó dramática, desleal y desagradecida. Luego amenazó con decirles a todos que había abandonado la empresa durante su trimestre más importante. Le pregunté si quería que esa declaración se añadiera al registro escrito. Me miró fijamente, dándose cuenta de que ya no estaba discutiendo como su hija. Me estaba protegiendo como empleada. A las 9 de esa mañana, volví a mi escritorio y abrí un documento de transición. A las 5, cerré la sesión. Aparecieron 3 notificaciones antes de que llegara al ascensor. Las ignoré. A medianoche, había 14. A la mañana siguiente, Robert anunció en una reunión de personal que me estaba tomando un tiempo para reconsiderar mis prioridades. Lo corregí con calma delante de la sala. ¿Renuncié? Mi último día es el próximo viernes. Nadie habló, pero varias personas bajaron la mirada. Ya entendían lo que él intentaba ocultar. Durante esas 2 semanas, documenté cada sistema, grabé vídeos de capacitación. Transferí credenciales a través de los canales aprobados y respondí preguntas durante el horario laboral. No saboteé nada. No borré ningún archivo. Simplemente dejé de donar las 20 a 30 horas extras que habían ocultado lo escaso de personal que realmente estaba la empresa. Sin esas horas invisibles, los retrasos aparecieron casi de inmediato. El panel de control del proyecto se llenó de advertencias. Un productor senior preguntó por qué 3 departamentos dependían de herramientas que solo yo entendía. Robert le dijo que no se preocupara. Contrató a un contratista por 2 días y luego lo despidió cuando el contratista cotizó una tarifa más alta que el aumento que yo había solicitado. En mi última tarde, Robert se paró junto a mi escritorio y me preguntó si estaba lista para dejar de hacer el ridículo. Cerré mi portátil, devolví mi credencial y dije: dejé de sentir vergüenza en el momento en que dejé de rogarte que me vieras. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, lo vi tomar su teléfono. Por primera vez, no me pregunté si estaba decepcionado de mí. Me pregunté cuánto tiempo sobreviviría su confianza sin mi silencio. Cuando la persona más cercana a ti insiste en que tu sacrificio es una prueba de amor. Cuánto de ti mismo se espera que pierdas antes de que decir no se convierta en un acto de amor propio. Dejar Norgline no me hizo valiente. Me dejó desempleada. El primer lunes después de mi último día, me desperté a las 6:00 por costumbre y busqué un teléfono que ya no contenía las aplicaciones de emergencia de la empresa. El silencio debería haberse sentido pacífico. En cambio, se sintió como estar al borde de una azotea después de que la puerta detrás de mí se hubiera cerrado con llave. Tenía ahorros para 4 meses. Un currículum lleno de proyectos exitosos y casi ninguna prueba pública de que esos proyectos fueran míos. Robert había presentado mi trabajo bajo el nombre de Norgline. Y muchos registros internos me mencionaban solo como soporte técnico.
Los reclutadores notaron la brecha entre mi título y mis responsabilidades. Uno me preguntó si había exagerado. Otro dijo que podría ser difícil separar mi experiencia de la ventaja de trabajar para un padre. Las preguntas me enfurecieron porque exponían la trampa a la perfección. La empresa de mi padre me había abierto la primera puerta y luego me había mantenido parada en ella. Durante 3 años. Reconstruí mi portafolio con lo que legalmente podía mostrar. Mejoras de rendimiento anonimizadas, muestras de código original. Diagramas de sistemas y explicaciones que solo el desarrollador real conocería. Contacté a antiguos proveedores. 2 aceptaron servir como referencias. Un tercero me advirtió que Robert le estaba diciendo a la gente que había renunciado sin terminar mi trabajo. Quería volver a irrumpir en su oficina. Pero la confrontación era el escenario en el que él era más fuerte. La documentación era el mío. Guardé el mensaje y seguí aplicando. Varias empresas me rechazaron. Una me ofreció un puesto tan junior que aceptarlo habría repetido el mismo insulto en un edificio diferente. Entonces Brit Fram Labs me invitó a una entrevista para un puesto de sistemas creativos senior. Su desarrolladora principal, Lisa Moreno, puso un plan de proyecto dañado sobre la mesa y me preguntó qué arreglaría primero. En Northline, la gente se apresuraba porque Robert trataba la urgencia como liderazgo. Me negué a actuar con pánico. Identifiqué las dependencias faltantes. El cronograma imposible y el hecho de que el cliente nunca había aprobado la función que todos se preparaban para construir. Lisa sonrió. La mayoría de los candidatos empiezan a hablar de horas extras. Las horas extras no pueden reparar una decisión que nadie estuvo dispuesto a tomar, dije. En la ronda final, un director me preguntó por qué me había quedado tanto tiempo en una empresa que me infravaloraba. Podría haber culpado a Robert. En cambio, admití que había confundido la resistencia con la lealtad y que me había vuelto demasiado buena rescatando un proceso roto. Mi mayor lección, dije, no fue cómo trabajar más duro, sino cómo diseñar sistemas que no requirieran heroicidades. La sala se quedó en silencio porque estaban escuchando. Brit Fram no me ofreció el trabajo esa noche. Durante 4 días, no supe nada. Durante esa espera, los problemas de Northline llegaron indirectamente. Un excompañero me escribió que el proyecto insignia había incumplido un hito. Otro dijo que Robert había dividido mis responsabilidades entre 5 personas sin reducir nada de su trabajo existente. Al mismo tiempo, Lisa me envió un correo electrónico pidiéndome que justificara una métrica de mi portafolio. Le envié una explicación transparente que incluía sus limitaciones. A la mañana siguiente, llamó. Brit Fram me ofreció el puesto senior, un salario un 38% más alto que el de Northline. Aprobación de horas extras, fondos para desarrollo y algo que casi me hizo reír. Una descripción escrita de mis responsabilidades. Pedí la oferta por escrito. Revisé cada cláusula y negocié el título para que coincidiera con el trabajo de arquitectura. Lisa aceptó sin ofenderse. La justicia no requería una conexión familiar. El respeto no tenía que ganarse a través del agotamiento. En mi primer día, llegué 20 minutos antes. Lisa miró el reloj y dijo: «Puedes empezar a las 9. No recompensamos a la gente por extender silenciosamente su jornada laboral». En el almuerzo, me presentó como la arquitecta de sistemas que lideraba una nueva campaña inmersiva. Mencionó mi experiencia, no mi relación con nadie. Mientras yo recibía acceso a un proyecto construido con una propiedad clara y plazos realistas. Robert estaba moviendo una mesa plegable a la sala técnica de Northline para poder ver al equipo trabajar hasta tarde. En Brit Fram, cada tarea tenía un dueño. En Northline, cada emergencia solía tener mi número de teléfono. Me prometí a mí misma que no pasaría mi nueva vida viendo fracasar a la antigua empresa. Sin embargo, entendí que el colapso no estaba ocurriendo porque yo me había ido. Se estaba volviendo visible porque yo había dejado de sostenerlo. Una semana después de empezar mi nuevo trabajo.
Estaba presentando un mapa de riesgos al equipo de campaña de Brit Fram cuando mi antiguo teléfono empezó a vibrar dentro de mi bolso. Había conservado el número porque cambiarlo se sentía como otra rendición. Al final de la reunión, tenía 6 llamadas perdidas de Robert. 3 de la oficina de Norgine y un correo de voz marcado como urgente. Lo escuché en una sala de conferencias tranquila. La voz de mi padre había perdido su pulcritud habitual. Llámame. El proyecto se está viniendo abajo y nadie puede encontrar la secuencia de despliegue. No. Es momento de demostrar nada. Incluso en pánico, no podía pedir sin acusarme. Miré el reloj. Mi jornada laboral terminaba en 20 minutos. Terminé mis notas, le dije a Lisa que necesitaba atender una llamada personal y salí. Robert respondió antes de que terminara el primer tono. Finalmente, espetó. Detrás de él, oí a varias personas hablar a la vez. ¿Dónde está el script de recuperación? En el archivo de transición, carpeta 7, con el vídeo explicativo grabado. No funciona. ¿Qué error te está dando? Dudo. No lo sé. Dicen que no funciona. Pregunté si alguien había visto el vídeo explicativo. Ignoró la pregunta y dijo que una demostración para el cliente era en 3 días. El nuevo contratista había cambiado parte del entorno. Una migración de la base de datos había fallado y la compilación interactiva devolvía activos corruptos. Nada de eso me sorprendió. El proyecto se había mantenido unido por excepciones que Robert se negaba a programar tiempo para eliminar. Le había advertido por escrito 7 veces. Había respondido a 2 de esos mensajes con la misma instrucción: arréglalo discretamente. Te necesitamos de vuelta, dijo. Todo el proyecto se está viniendo abajo sin ti. Ahí estaba, la frase que había imaginado querer oír. Esperaba que el triunfo me invadiera. Lo que sentí en cambio fue claridad. No estaba llamando para reconocer mi valor. Estaba llamando porque mi valor se había vuelto inconvenientemente ausente. ¿Qué ofreces?, pregunté. La sala detrás de él se quedó en silencio. ¿Ofrecer? Rechazaste mi aumento. Menospreciaste mi puesto. Le dijiste a la gente que abandoné un trabajo sin terminar. Ahora le estás pidiendo a una arquitecta de sistemas senior que asuma la responsabilidad de una emergencia creada después de su partida. ¿Cuáles son los términos? Exhaló bruscamente. Te estoy ofreciendo la oportunidad de hacer lo correcto. Casi me reí. Robert continuó antes de que pudiera responder. Dijo que los empleados perderían bonificaciones. Que el cliente podría demandar y que las personas que habían confiado en mí sufrirían. Luego bajó la voz y me recordó que me había ayudado con el depósito de mi apartamento. Enumeró regalos de cumpleaños, pagos de matrícula y vacaciones familiares como si hubiera estado manteniendo una factura desde que nací. Le debes a esta familia, dijo. No, respondí. Habló por encima de mí. Puedo tener un coche fuera de Brit Fram en 20 minutos. Ven esta noche. Arregla el sistema y lo discutiremos todo después. No, Sabrina, deja de actuar como una niña mimada. Nunca. La palabra salió en voz baja. Eso pareció enfurecerlo más de lo que lo habría hecho un grito. Amenazó con contactar a Brit Fram y decirles que estaba usando métodos propietarios de Norgine. Dijo que haría que el abogado de la empresa revisara todo lo que me había llevado. Le dije que mi portafolio solo contenía materiales autorizados o recreados de forma independiente y que había conservado todas las aprobaciones. También le dije que las futuras solicitudes debían hacerse por escrito. ¿Planeaste esto?, dijo. ¿Querías que fracasáramos? Yo planeé irme de manera responsable. Tú planeaste seguir dependiendo de un trabajo que te negaste a reconocer. Me llamó fría. Le recordé que mis documentos de transición estaban completos y que el fallo se produjo después de cambios realizados tras mi partida. Luego terminé la llamada.
Me temblaban tanto las manos que tuve que sentarme en la jardinera de hormigón fuera del edificio. Decir no borró 3 años de condicionamiento. Cada parte de mí esperaba consecuencias. Un minuto después, Lisa se unió a mí. Manteniendo la distancia suficiente para que no me sintiera acorralada. Le dije la verdad. Mi antiguo empleador me había pedido que volviera durante una emergencia de proyecto y me había amenazado con una queja de propiedad intelectual cuando me negué. No me dijo que me calmara. Me pidió fechas. Guardó el correo de voz conmigo y me puso en contacto con el asesor legal de Britt Fram. Cuando volví a mi escritorio, Robert había enviado un correo electrónico calificando mi partida de negligente y exigiendo asistencia inmediata. Reenvié el recibo de transición firmado por el gerente de operaciones de Norgine. Los registros de acceso que mostraban los cambios posteriores del contratista y una declaración concisa de que no estaba disponible. Sin ira, sin disculpas, solo pruebas. Esa noche, mientras cenaba en casa, el equipo de Norgine trabajó hasta pasada la medianoche. La demostración se pospuso. El cliente solicitó un plan de recuperación formal y una lista de los responsables técnicos. Robert ya no podía escribir, Sabrina se encargará. Junto a cada riesgo, por primera vez, tuvo que poner su propio nombre bajo las consecuencias. La demostración retrasada no destruyó a Norgine de inmediato. Hizo algo peor. Obligó a todos a examinar por qué se había producido el retraso. El cliente nombró a un revisor técnico independiente que hizo preguntas que Robert había evitado. Durante años. ¿Por qué un solo empleado controlaba tantos sistemas críticos? ¿Por qué no se había capacitado a un reemplazo? ¿Por qué las facturas describían un equipo de arquitectura senior cuando la nómina no mostraba a nadie con ese título? 2 días después, llegó un sobre a Britt Fram. Dentro había un acuerdo de consultoría que ofrecía mi antigua tarifa por hora y me hacía responsable de cada defecto que descubriera durante la recuperación. Robert no había enviado una disculpa. Había enviado una trampa. Lo reenvié al asesor legal y lo rechacé. 1 hora más tarde, llamó desde un número diferente. Ni siquiera negociaste. No hay nada que negociar en un contrato diseñado para transferirme tu responsabilidad a mí. Acusó a Lisa de ponerme en su contra y luego cambió de táctica. Su voz se suavizó. Dijo que no había dormido. Mi madre estaba preocupada y el estrés estaba afectando a la familia. Me preguntó si quería ver desaparecer la empresa que llevaba nuestro nombre. Durante años, ese tono me habría quebrado. Esta vez, pregunté, cuando le facturaste al cliente por mi trabajo como arquitecta senior. ¿Por qué me dijiste que solo estaba ayudando a la familia? El silencio duró lo suficiente como para oírlo cerrar la puerta de su oficina. Viste un presupuesto interno que no estabas autorizada a ver. Estaba adjunto a la carpeta del proyecto que me asignaste. Dijo que todas las empresas cobran un margen sobre la mano de obra y que yo estaba creando un escándalo de un negocio normal. Estuve de acuerdo en que los márgenes eran normales. Usar mis credenciales mientras negaba mi puesto no lo era. Ten cuidado, dijo. Es un consejo de mi padre o una amenaza de mi antiguo empleador. Colgó. Esa noche, un exproductor de Norgine llamado Owen Park pidió reunirse conmigo cerca de Britt Fram. Trajo documentos a los que estaba autorizado a acceder, organigramas de personal para clientes, planes de entrega y cronogramas de recursos. Mi nombre aparecía en todos ellos como arquitecta principal de sistemas, revisora de seguridad y responsable de recuperación. Norgine había vendido mi experiencia repetidamente mientras me decía que no tenía categoría profesional. Peor aún, documentos recientes todavía me incluían como líder activa después de mi renuncia. Owen dijo que Robert había instruido al equipo que no le dijera al cliente que me había ido hasta después de la demostración. Cuando el cliente pidió hablar conmigo, afirmó que estaba de baja médica. Esto ya no se trataba de un aumento denegado. Había usado mi identidad para preservar un contrato después de que me fuera.
Owen quería protección antes de hablar con el revisor. Por lo que el asesor legal de Britt Fram le ayudó a encontrar un abogado laboral independiente. Conservé solo los documentos que involucraban mi nombre que el asesor confirmó que tenía derecho a guardar. Luego envié a Norgline una demanda formal, eliminar mi nombre de toda representación activa, notificar a los clientes afectados que ya no trabajaba allí y preservar todos los registros relacionados. El abogado de Robert afirmó que los títulos eran simplemente descripciones de cara al cliente. Una explicación debilitada por las tarifas premium asociadas a ellos. El revisor me contactó 2 días después. No ofrecí chismes. Confirmé mi título real, salario, fecha final. Proceso de transición y advertencias por escrito sobre la dependencia del proyecto. Cuando me preguntaron si Norgline había engañado intencionadamente al cliente, dije que no podía hablar de intenciones. Solo podía mostrar lo que Robert sabía y cuándo lo supo. Esa distinción importaba. La venganza habría significado exagerar. La autoprotección significaba decir la verdad sin encogerla. A la mañana siguiente, Robert dejó un correo de voz diciendo que lo había traicionado. No mencionó la falsa baja médica ni el uso continuado de mi nombre. Una hija no entrega a extraños una ventaja para usarla contra su padre, dijo. Lo guardé con los otros. En Britt Fram, mi proyecto pasó a la fase de pruebas antes de lo previsto. Lisa me dio crédito durante la reunión con el cliente y dejó constancia de mi contribución en él. Registro oficial. Mientras una empresa finalmente ponía mi nombre donde correspondía, la otra se apresuraba a borrar los lugares donde había usado mi nombre sin permiso. ¿Estaba perjudicando a mi padre al negarme a proteger su mentira? ¿O simplemente me había enseñado que la honestidad se sentía como una venganza cada vez que dejaba de servirle? Los clientes más grandes de Norgline suspendieron el proyecto a la espera de la revisión. En 48 horas. 2 clientes más pequeños pausaron sus campañas porque los mismos organigramas de personal se habían utilizado en sus propuestas. Robert convocó una reunión de emergencia con todo el personal y les dijo que el estudio estaba siendo atacado por una ex empleada descontenta. Owen grabó la reunión después de confirmar que la ley de Colorado permitía a un participante grabar una conversación. Y luego le dio la grabación a su abogado. En ella, Robert me culpaba por el plazo incumplido. Afirmaba que había retenido contraseñas e instruía a los gerentes para que describieran mi partida como repentina y no autorizada. Cada declaración fue contradicha por el recibo de transición, los registros de acceso y el acuse de recibo de mi preaviso por parte de recursos humanos. La mentira no solo fracasó, se convirtió en evidencia. El abogado de Robert se retiró de representarlo personalmente después de enterarse de que se habían omitido hechos clave. Norgline contrató a un nuevo asesor legal a una tarifa que mi padre una vez había llamado absurda, cuando yo solicité una fracción de ella como aumento anual. El cliente rescindió el contrato insignia por tergiversación material y exigió el reembolso de las tarifas de los hitos. Su reclamación alegaba que Norgline había prometido un equipo de arquitectura cualificado, ocultado la partida de su líder técnico real y continuado facturando bajo un plan de recuperación que me nombraba a mí después de que mi empleo terminara. La cantidad era lo suficientemente grande como para amenazar la línea de crédito del estudio. Robert había garantizado personalmente parte de esa deuda. Durante años. Me había dicho que el éxito de la empresa demostraba que sus instintos eran mejores que las hojas de cálculo. Ahora, cada hoja de cálculo tenía su firma al final. El daño se extendió por la oficina por etapas. Primero, el productor senior renunció. Luego, el gerente de finanzas se negó a aprobar una factura revisada y fue puesto en licencia. 3 desarrolladores se fueron después de enterarse de que sus currículums también habían sido embellecidos en las propuestas a los clientes. Un ex diseñador presentó una queja salarial por horas extras no pagadas. Otros empleados comenzaron a comparar registros y descubrieron que la cultura familiar se había utilizado más ampliamente de lo que yo sabía.
Cumpleaños celebrados en lugar de aumentos, ascensos vagos sin cambios salariales. Trabajo de fin de semana llamado pasión y lealtad tratada como un sustituto de la dotación de personal. Había creído que era excepcionalmente débil por tolerarlo. En realidad, Robert había construido todo un sistema de gestión en torno a hacer que la gente se sintiera egoísta por pedir que se le pagara. La aseguradora de Norgine abrió su propia investigación. La cobertura para la reclamación del cliente dependía de si las tergiversaciones habían sido accidentales. Los correos electrónicos dificultaban argumentar eso. En un intercambio, le había advertido a Robert que el organigrama de personal de cara al cliente exageraba nuestra capacidad de arquitectura. Él había respondido, están comprando confianza. Deja de darles razones para dudar de nosotros. Recordé haber leído ese mensaje a la 1 de la mañana y volver al trabajo. Ahora estaba impreso como prueba. Robert respondió intensificando su campaña en mi contra. Envió un correo electrónico al director ejecutivo de Britfram, acusándome de robar secretos comerciales y de captar empleados de Norgine. Copió a varios contactos de la industria, aparentemente esperando que mi nuevo empleador entrara en pánico. Britfram investigó rápidamente. Su revisión no encontró material robado ni captación de personal. Su asesor legal envió a Robert un aviso exigiéndole que dejara de hacer afirmaciones sin fundamento. Más importante aún, el director ejecutivo de Britfram me llamó a una reunión con Lisa y me mostró el correo electrónico. No te estamos pidiendo que te defiendas sola, dijo. Pusieron por escrito la conclusión de la investigación. Confirmaron que mi trabajo fue producido de forma independiente y me ofrecieron apoyo legal si la difamación continuaba. Había pasado años preparándome para ser abandonada cada vez que me volvía un inconveniente. Ser protegida por una empresa que me conocía desde hacía solo 2 meses fue casi doloroso. Las acusaciones de Robert también produjeron un resultado que él no había previsto. Uno de los contactos de la industria en copia reenvió su mensaje a la asociación profesional que supervisaba un premio regional a la innovación que Norgine había ganado el año anterior. Debido a que la presentación del premio identificaba a Robert como el líder de estrategia técnica, la asociación solicitó registros de respaldo. Esos registros mostraban que la mayor parte de la narrativa técnica había sido escrita por mí. El premio fue retirado a la espera de una revisión. Y el perfil de Norgine desapareció del sitio web de la asociación. La placa enmarcada que había colgado detrás del escritorio de Robert se volvió inútil antes de que tuviera tiempo de quitarla. Una semana después, el estudio no pagó la nómina. Robert les dijo a los empleados que el banco había cometido un error administrativo. El banco no lo había hecho. El contrato rescindido había activado una cláusula del préstamo y el prestamista congeló más adelantos hasta que Norgine presentara estados financieros auditados y un plan de reestructuración. Robert le pidió a mi madre que refinanciara su casa para inyectar efectivo en el negocio. Ella se negó después de descubrir que él ya había pignorado una cuenta de inversión separada sin decírselo. Esa negativa rompió la imagen que él más valoraba. El líder incuestionable cuya familia siempre lo respaldaba. Ella se mudó a la habitación de invitados de su hermana y contrató a su propio asesor financiero. No celebré la tensión en su matrimonio, pero no fingiría que provenía de mi renuncia. Provenía de años de decisiones tomadas en privado y presentadas como obligaciones que todos los demás tenían que asumir. Robert solicitó una reunión conmigo a través de un mediador. Acepté solo porque el asesor creía que podría resolver las declaraciones falsas y el uso no autorizado de mi nombre. Nos reunimos en una sala de conferencias neutral. Parecía más pequeño sin su oficina, su premio y los empleados esperando afuera. Aún así, sus primeras palabras no fueron una disculpa. Ya has dejado claro tu punto. Le dije que yo no había creado los registros de clientes, las facturas ni los correos electrónicos. Se inclinó hacia adelante. Sabías lo que pasaría cuando hablaras. Sabía lo que podría pasar si decía la verdad. Es lo mismo.
Solo para alguien cuya supervivencia depende de una mentira. Su rostro se endureció. Se ofreció a corregir las declaraciones públicas si yo firmaba una declaración diciendo que siempre había entendido mi acuerdo de compensación y que había realizado voluntariamente las tareas adicionales como una contribución familiar. En otras palabras, quería que lo rescatara una última vez firmando la historia que había estado contando durante años. Me negué. Luego ofreció dinero, más que el aumento que había solicitado, menos que las tarifas en disputa. También lo rechacé. Pedí 3 cosas. Una retractación por escrito enviada a cada persona que había recibido sus acusaciones. La eliminación inmediata de mi identidad de todos los materiales de la empresa y el pago de las horas extras y las reclamaciones de compensación documentadas. A negociar a través de un asesor. Calificó los términos de humillantes. Son precisos, dije. Solías decirme que la familia no cuenta dólares. Resulta que los clientes, los bancos, los empleados y los tribunales sí lo hacen. Se levantó tan bruscamente que su silla rodó hacia atrás. Por un momento, vi la ira que había mantenido a todos sumisos. Luego miró hacia el mediador, recordó que había testigos y se sentó. Norgline finalmente emitió la retractación. Fue breve, reacia y devastadora porque confirmaba que yo había completado mi preaviso y mis deberes de transición y que no había pruebas de que hubiera robado propiedad de la empresa. La demanda del cliente continuó. Las reclamaciones salariales se multiplicaron. El banco rechazó el plan de reestructuración después de que 2 posibles inversores se retiraran. Durante la debida diligencia, Norgline cerró su planta de producción. Vendió su equipo y se acogió a la protección por bancarrota. Robert perdió el control de la empresa que había tratado como una extensión de sí mismo. Debido a sus garantías personales. Vendió la propiedad en la montaña que a menudo usaba para impresionar a los clientes y se mudó de la casa donde cada reunión familiar había girado en torno a su éxito. La consecuencia más dura no fue financiera. Fue la precisión pública. La gente finalmente vio la diferencia entre lo que él afirmaba haber construido y la mano de obra que había ocultado. Después del anuncio del cierre, me llamó una vez más. No pidió ayuda técnica. Me preguntó si era feliz. Miré alrededor de la sala de pruebas de Britfram, donde mi equipo estaba preparando un lanzamiento sin que nadie durmiera debajo de un escritorio. No estoy feliz de que la gente perdiera sus trabajos, dije. Estoy aliviada de haber dejado de perderme a mí misma para proteger el tuyo. Susurró que lo había traicionado. Respondí, no, renuncié. El resto ya estaba ahí. Luego terminé la llamada. Cuando el imperio de una persona se derrumba en el momento en que dejas de cargarlo. ¿Fuiste alguna vez realmente parte de su familia o simplemente fuiste el cimiento que se negaron a reconocer? 6 meses después del cierre de Norgline, Britfram lanzó la campaña que me habían contratado para liderar. Entregamos a tiempo, dentro del presupuesto aprobado y sin una sola emergencia nocturna. En la presentación final, Lisa me pidió que explicara las decisiones de arquitectura directamente al cliente. Nadie interrumpió para traducir mi experiencia en la autoridad de otra persona. Cuando la campaña ganó un premio regional de diseño, mi nombre apareció junto a los nombres de los desarrolladores, productores y artistas que la habían construido. Tomé una fotografía de la lista completa, no solo de mi propia línea. Esa era la diferencia entre el reconocimiento y el ego. El reconocimiento hacía visible el trabajo. El ego hacía desaparecer a todos los demás. Mi acuerdo con la masa de la quiebra de Norgline fue mucho menor que las horas extras y la compensación que había documentado. Lo acepté porque el dinero ya no era el punto. El registro oficial reconoció mi puesto, mi preaviso completado y las horas no pagadas que Robert había llamado deber familiar. Varios exempleados también recibieron acuerdos a través del proceso salarial. Owen se unió a una productora con políticas más claras. 2 desarrolladores encontraron puestos en Britfram.
Después de postularse a través del proceso normal. Me retiré de sus entrevistas para que nadie pudiera alegar favoritismo. Había aprendido que ayudar a la gente no requería ser dueño de su futuro. Robert no reconstruyó el estudio. Durante un tiempo, se presentó como una víctima de las condiciones del mercado y de empleados desleales. La historia dejó de funcionar cuando la gente pudo leer los archivos judiciales y su retractación escrita. Las invitaciones desaparecieron. Los antiguos clientes dejaron de devolver las llamadas. Aceptó un puesto de consultor en una pequeña agencia donde reportaba a un director más joven que yo. El hombre que una vez me dijo que la edad determinaba lo que yo merecía. Ahora tenía que cumplir plazos. Presentar hojas de asistencia y justificar sus honorarios como todos los demás. Mi madre finalmente volvió a hablar con él. Pero mantuvo finanzas separadas y se negó a usar la palabra apoyo cuando él se refería a obediencia. En cuanto a mí, no eliminé a Robert de mi vida para siempre. Cambié los términos. Nos reuníamos en lugares públicos. No discutíamos sobre mi empleador, mi salario ni ninguna oportunidad que él quisiera que yo arreglara. La primera vez que dijo que yo había reaccionado de forma exagerada, me levanté. Pagué mi café y me fui. 3 semanas después, envió la primera disculpa que no contenía la palabra pero. Escribió que había tratado mi lealtad como un recurso. Mi habilidad como propiedad de la empresa y mis límites como una traición. No lo perdoné porque la frase estuviera bien escrita. Observé lo que hizo después. Dejó de contactar a mis colegas. Corrigió una declaración falsa cuando un antiguo cliente la repitió. Me envió por correo la placa original del premio después de quitar su propia placa de nombre. Pero se la devolví. No necesitaba un pedazo de su oficina para demostrar lo que había hecho. En el aniversario de mi renuncia, salí de Brit Fram a las 5:30 después de un día de trabajo normal. Mi equipo ya se había ido a casa. El edificio estaba en silencio, no porque la gente estuviera agotada, sino porque el trabajo se había planificado lo suficientemente bien como para esperar hasta la mañana. Al entrar en el ascensor, recordé a la chica que una vez creyó que el amor tenía que demostrarse a través del agotamiento. Había pedido un aumento porque esperaba que un número probara su valía. Lo que necesitaba era el coraje para dejar un sistema decidido a no verla. Mi venganza no fue colapsar la empresa de mi padre. Mi venganza fue negarme a salvarla de la verdad. Él pagó por cada atajo, cada falsa promesa y cada hora que creyó que yo entregaría para siempre. Yo también pagué, pero solo una vez, cuando me marché. Después de eso, comencé a coleccionar algo más valioso que su aprobación: tiempo, autoría, paz y una vida que me pertenecía por completo. Así que, dime honestamente. Si tu familia llamara egoístas a tus límites solo después de que esos límites se volvieran inconvenientes, ¿volverías para demostrar que todavía te importa o les dejarías experimentar finalmente el costo de darte por sentado? Agradecemos sinceramente a todos los que vieron esta historia hasta el final. Todos los eventos y situaciones en este vídeo son ficticios y creados únicamente con fines narrativos y educativos. Esperamos que les recuerde que sanar no se trata de fingir que la traición no importó. Se trata de asegurarse de que la traición no decida en quién te convertirás después.